Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otra clase de arte. Durante las dos próximas clases vamos a hablar de este tema, mitos y alegorías. Os voy a tener que explicar qué es esto de mitos y alegorías porque supongo que no lo sabéis. Y vamos a ver muchos cuadros, en realidad ya hemos visto muchos cuadros donde se pintan mitos, se pintan alegorías. Algunos vais a entender mejor de qué están hablando. Muy bien. Em, Empezaremos por explicar qué es un mito. Mito es una palabra que viene del griego mitos y quiere decir relato, cuento. Es un relato antiguo que cuenta una historia fantástica, imaginaria, sobre dioses, sobre diosas, héroes y heroínas. Antiguamente se usaban este tipo de historias para poder explicar de dónde viene el mundo, el origen del mundo, los fenómenos naturales como las tormentas, los terremotos, los tsunamis, o también para explicar las experiencias, los sentimientos y los valores de las personas. Los temas que trataban los mitos eran el amor, hablaban sobre la vida, sobre la muerte, la pasión, el miedo, el heroísmo, el poder, el odio, la venganza, etcétera. Es decir, todos estos sentimientos humanos. ¿Y qué es la mitología? Pues la mitología es el conjunto de mitos, es decir, el conjunto de relatos o historias que forman parte de una determinada cultura o religión. El término mitología se suele usar para referirse a las religiones de las sociedades antiguas. Por ejemplo, tenemos la mitología egipcia, la mitología hindú y la mitología japonesa. Os voy a explicar algunos ejemplos de estas tres mitologías, aunque en realidad hay muchísimas más. Vamos a empezar con la mitología egipcia. Bien, aquí tenemos algunos de los dioses egipcios. ¿M? Estos son, había muchísimos dioses egipcios. Entre ellos tenemos a este, que es Ra. Es el dios del cielo, el dios del sol y también el dios del origen de la vida. Sobre Ra, que seguramente habéis visto muchos pinturas egipcias donde sale este dios, hay muchos mitos, es decir, hay muchas historias que se cuentan sobre él. Una de las más famosas es este mito que se conoce como castigo y perdón del dios Ra. Es una historia muy complicada que no os voy a contar, pero bueno, así muy resumido, es que antes de los faraones, Ra era el que gobernaba en Egipto, pero la gente no le hacía mucho caso. Entonces ahí hubo un lío, bueno, muy complicado, no os lo voy a contar, pero bueno, es una historia que se contaba para explicar de dónde venían los faraones, porque luego él puso a su hijo y fue, se supone, el primer faraón. Ujú. La mitología hindú es absolutamente maravillosa y una de las cosas maravillosas que tiene la mitología hindú es que hoy, todavía hoy en día, muchos siguen creyendo en ella. Ujú.
Hay muchos dioses, aquí podemos ver en esta imagen, estáis viendo varios de los dioses más importantes de la mitología hindú. Ujú, ¿veis? Son súper bonitos, ¿verdad? Son una gozada. Ujú. Y dentro de estos dioses, mi favorito es Ganesha, que es este dios que tiene cabeza de elefante. Este es el dios de los nuevos comienzos, de superar problemas, obstáculos. También es el dios de la sabiduría y de la inteligencia. Hay muchísimos mitos sobre Ganesha, pero uno de los más interesantes es sobre su por qué tiene cabeza de elefante, porque en realidad se supone que era un hombre, bueno, un dios, pero con forma de hombre. Eh, Ganesha, uy, aquí abajo está mal, perdón, ok. Ujú. Este no es castigo y perdón de Dios Ra, pero bueno, lo vamos a dejar así de momento. Ganesha, como veis, tiene cuerpo de persona y tiene cabeza de elefante. Y es hijo de dos dioses muy importantes de la mitología hindú, que son Shiva, el que es de color azul, es Shiva, y ella es Parvati. Ujú. Y el mito más famoso de Ganesha es el que explica por qué tiene la cabeza de elefante. Y os resumo mucho la historia. em, Hay varias versiones, ¿no? Pero la que a mí me gusta más, dicen que Shiva, el padre de Ganesha, se fue de un viaje muy largo, cuando Ganesha era un bebé muy pequeño. Y después de muchos años volvió a su casa y encontró a su mujer, Parvati, con un hombre en la cama y se enfadó muchísimo y le cortó la cabeza. Y entonces Parvati le dijo, ¿pero qué haces? Si es tu hijo, Ganesha. Claro, había pasado tanto tiempo que el niño pues ya era un hombre. Y entonces Shiva salió y el primer ser vivo que vio fue un elefante, le cortó la cabeza y se lo puso a su hijo. Y así se quedó Ganesha, con la cabeza de elefante. Bueno, todas las historias de la mitología eh, hindú son así de, de locas. Es muy, muy, muy interesante. La mitología japonesa también no os voy a explicar porque, bueno, imagino que vosotros conocéis mucho mejor que yo la mitología japonesa, pero bueno, aquí tenemos a una de las diosas más importantes de la mitología japonesa, que es Amaterasu, que es la diosa del sol. Y un mito muy conocido, muy famoso, es sobre su nacimiento, cómo nació Amaterasu. Dicen, la historia, este mito cuenta que Amaterasu salió del ojo derecho de Izanagi, su padre, que era el dios de la creación. Llegamos así a la mitología griega, que para nosotros, que es una clase de pintura, de arte, es la que más nos interesa. La mitología griega era una mitología muy compleja, con muchos personajes, porque no solo incluía a dioses, diosas, también había héroes, heroínas, también incluso hombres, personas normales, hombres o mujeres. Aquí tenemos algunos de los dioses
es como un árbol genealógico de los dioses, de algunos de ellos, de la mitología griega, los dioses griegos. Se supone que al principio, lo podéis ver arriba, estaba Caos, y de Caos nació Gea, que era la tierra, y Uranus, que era el cielo. Y de ellos nacieron Cronos, el tiempo, y Dea, la fertilidad. Estos son los dioses antiguos, la prehistoria de los dioses. Luego tenemos una primera generación de dioses, hijos de Cronos y Rea, y entre ellos tenemos a Zeus, que es el dios del rayo y el dios padre, por decirlo así. Tenemos a Poseidón, que es el dios del mar, Hades, el dios del inframundo, es decir, después de morir, ¿no? Es el inframundo, de los muertos, de los espíritus. Tenemos a Hera, la diosa de la familia, Deméter, diosa de la agricultura, y Hestia, diosa del hogar. Y a partir de estos dioses tenemos una segunda generación con muchos más dioses, como por ejemplo Afrodita, Apolo, Atenea, Dionisio, el dios del vino. Bien. Zeus, Poseidón y Hades son los protagonistas de uno de los mitos más famosos de la mitología griega. Según este mito, estos tres dioses, Zeus, Poseidón y Hades, fueron a una guerra muy fuerte contra los titanes, que eran los que reinaban o eran los que tenían el poder. De Zeus, Poseidón y Hades hicieron una guerra contra ellos y ganaron. Y entonces decidieron que ellos iban a gobernar en el mundo. Así que Hades se quedó como dios del inframundo, de los espíritus, de los muertos. Zeus se quedó como dios del cielo y Poseidón se quedó como dios del mar. Y en la tierra iban a gobernar los tres juntos. Bueno, es una historia, ¿vale? En Roma, los romanos, aquí tenéis un cuadro, es verdad, que pintó Cornelis en 1588 sobre esta guerra que tuvieron los tres dioses contra los titanes. Ahí vemos cómo están los titanes, ya los han vencido. ¿Okay? Los dioses romanos, los romanos, lo que hicieron fue copiar, usaron la misma mitología que tenían los griegos, la usaron los romanos, pero cambiaron el nombre a los dioses. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Poseidón, que era el dios griego, ellos le llamaron Neptuno. Y por ejemplo, a Hades le llamaron Plutón. ¿Veis? A Zeus, los romanos le llamaron Júpiter. El primer nombre que tenéis aquí es el nombre griego y el segundo es el nombre romano. Pero es el mismo Dios, tienen los mismos mitos, las mismas historias, las mismas cualidades. Solamente cambia el nombre. Bien, esto sobre los mitos. Pero, ¿qué es una alegoría? Porque como recordáis, el título de este tema es mitos y alegorías. Pues una alegoría, que viene de la palabra griega alegoría,
es una figura. Ujú. Y es una imagen o una figura que tiene un significado simbólico, es decir, es un símbolo de algo. Las alegorías se usaban y todavía usamos, todavía se usan para representar ideas o conceptos para que todo el mundo 14 horas. los pueda entender. La función de una alegoría es enseñar lo que está bien y lo que está mal. Y los temas de las alegorías son los valores humanos, pueden ser valores buenos, cualidades buenas o cualidades malas. Os voy a poner dos ejemplos. Estos son dos alegorías que son muy conocidas. Yo no sé si sabéis qué es, pero esta es la alegoría o la representación, la figura, el símbolo de la muerte. ¿Ok? Siempre se representa con este arma que es una guadaña, se llama así, una guadaña. Normalmente también viene cubierta con una capa. Y la segunda figura representa a la justicia. Y vemos que los ojos están tapados. Se dice que la justicia es ciega y tiene una balanza para pesar lo bueno y pesar lo malo. Y tiene esta espada que es para ejercer la justicia. Bueno, esto es alegoría. Vamos a ver un cuadro que ya hemos visto que también es una alegoría. Es un cuadro de Botticelli. En este cuadro, que se llama La primavera, es de 1482, podemos ver representados a muchos de los dioses o héroes griegos o romanos porque están con el nombre romano. Bien, ¿qué representa este cuadro? Pues este cuadro representa la llegada de la primavera. Aquí en el centro podemos ver a Venus, ¿verdad? Cefiro, que es el dios del viento, llega y sopla así, echa su viento sobre Cloris. Y Cloris cambia y se transforma en Flora, la diosa de las flores, ¿verdad? Y Flora se transforma en Venus. Y ahí se representa la primavera. Vemos también a las tres gracias, que luego en un ratito voy a hablar de ellas, y también podemos ver a Hermes o Dionisio. ¿Ok? Es un cuadro absolutamente maravilloso. Como os decía, en los mitos, además de haber dioses y diosas, también hay héroes y heroínas. Y vamos a ver rápidamente las características de estos héroes y heroínas. Muchos de ellos eran semidioses, es decir, eran hijos de hombre y dios, por ejemplo, de un hombre y una diosa o de una mujer y un dios, es decir, semidioses. Por supuesto, son muy inteligentes, tienen una inteligencia superior a lo normal. Un héroe o una heroína tiene que ser valiente, tiene que ser honesto, tener valores, ser fuerte y seguir sus objetivos. Aunque tenga muchos problemas, siempre sigue a su objetivo, a su meta. ¿Ok?
Normalmente los héroes y heroínas tienen unas características o un aspecto físico especial. Algunos son muy, muy grandes, son gigantes, y otros son muy, muy pequeños, son enanos. Ujú. Siempre tienen un enemigo, alguien que les quiere matar. Puede ser un dios o puede ser una persona. Ujú. Y los héroes o heroínas llevan unas armas que les caracterizan. Normalmente cuando nacen o mueren no lo hacen de una forma normal y la muerte siempre es violenta. Y además sus hijos también mueren. Esto es el drama absoluto. Por ejemplo, uno de los héroes más conocidos es Aquiles. ¿Ok? Aquiles es un héroe que sale en un poema mitológico que se llama La Ilíada. Quizá el poema es un poema, bueno, es un libro grandísimo, pero es en verso. Ujú. El mito de Aquiles cuenta que, aquí lo veis representado en el cuadro, ¿verdad? Cuenta que cuando era un bebé, este es Aquiles, cuando era un bebé, su madre lo bañó en un agua, en un río, en una laguna pequeñita que era mágica. Ujú. Era la laguna Estigia y se supone que si tú te metías en este agua, pues ya nadie podía hacerte daño, ya no podían clavarte una espada y morir, ya no ibas a tener heridas, no te podían hacer daño. Ujú. Sin embargo, sin embargo, como vemos en la imagen, la madre lo cogió por el pie para meterlo al agua. Y entonces esta parte del talón del pie no entró en el agua. Ujú. Así que cuando fue mayor, que era un héroe muy, muy famoso porque ganaba todas las peleas siempre, pero un día alguien le disparó una flecha aquí en el talón y entonces murió, porque ahí no estaba protegido. Todavía hoy este músculo, hay un músculo químico ahí que se llama talón de Aquiles. ¿Mm? Bien. Em, en Grecia y en Roma, la mitología era una parte muy importante de la vida. Y los escritores, los pintores y los escultores también siempre representaban estas historias, estos mitos. Durante el Renacimiento, como ya hemos visto en otras clases, los artistas se vuelven a interesar por estas historias, por el arte y por la cultura griega y también romana, y entonces vuelven a pintar los mitos. Y lo mismo pasa durante el barroco, durante el neoclásico e incluso también los pintores vanguardistas como Dalí pintaban mitos. Algunos mitos se repiten en muchísimos cuadros y los pintores los han pintado durante siglos con diferentes estilos, cada uno en su época, por supuesto. Vamos a ver dos ejemplos que ya hemos visto en otro vídeo. Mito. Se llama Las Carites o más conocido como Las Tres Gracias, que recordar, acabamos de verlo en el cuadro de Botticelli. Ahí tenemos un fresco encontrado en Pompeya. Es un fresco pintado en una casa del siglo I. Ujú. En la mitología griega
las tres gracias eran las diosas del encanto, la belleza y la naturalidad, la naturaleza. Eran, digamos, los valores de la mujer, cómo tenía que ser una mujer. Tenía que ser encantadora, tenía que ser muy guapa y tenía que ser natural. Ujú. Este mito, que está pintado, no sé, 45 veces o más a lo largo de la historia, también lo pintó Rubens. Y quizá este es la representación del mito más famosa de la historia. Otro ejemplo que también conocéis, porque además lo habéis analizado en la primera clase, es el nacimiento de Venus. Aquí tenemos un fresco romano del año 27 a.C. y ahí está Venus, ¿verdad? Y aquí tenemos el que todos conocemos, que es de Botticelli, pintado entre 1485 y 1486. En este mito se supone que Cronos, que era el dios del tiempo, no os lo voy a contar porque es un poquito bestia, un poquito fuerte y no me apetece. Pero bueno, lo que cuenta es que Venus nace de la espuma del mar. Ujú. Con ayuda del viento, del dios del viento, la traen hasta la isla de Chipre, en una costa, en una concha marina, en esta concha. Bien, qué bonito, ¿verdad? Bien, eh, vamos a terminar con la explicación de la tarea de esta semana. Bien, esta semana también vais a tener que grabar un vídeo en Flipgrid. Un vídeo de hasta 3 minutos. No necesitáis grabar los 3 minutos. Pero bueno, ahí está lo que necesitéis. Y en él tenéis que responder a 2 preguntas. La primera pregunta es ¿por qué crees que la gente antiguamente, en las antiguas culturas, en las antiguas sociedades, por qué necesitaban la mitología? ¿Cuál era la función que cumplía la mitología? ¿Ok? Intenta explicarlo, como digo siempre que soy muy pesada, intenta explicarlo con tus palabras. Y la segunda pregunta es que me expliques de una forma muy sencilla, muy fácil, qué es un mito. Y pon un ejemplo de un mito. ¿De acuerdo? Grabáis este vídeo, lo subís a Flipgrid y con esto terminamos nuestra tarea de esta semana. La próxima semana vamos a seguir trabajando con este tema de mitos y alegorías. Muchas gracias.